Déjame partir por decir que es muy interesante la discusión. Que así son las discusiones en Revista Capital. Lo único que habría que hacer en Revista Capital es señalar que cada una de las comerciales, opiniones son No, que, espérate, ¿cómo? que cada una de las opiniones que se emitieron acá tienen un sesgo por quien las emite, que son... que sería bueno que quede... Pero sí, nadie es un humano neutro. Todo... No, pero en todo caso, yo quiero aprovechar de comentar de la ronda entera. Uno, yo creo que una de las lecciones en el mundo entero es un poco el rol de la política. Yo creo que internacionalmente lo que nos hemos dado cuenta es que ha habido un vuelco desde algo en lo cual Chile fue pionero, que es la desregulación del mercado, la privatización, que son las bases del modelo, y donde un poco el objetivo principal era la minimización de costos, básicamente, asegurarnos que la forma en la cual se provee la energía sea la más barata. Ha habido un vuelco donde se incorporan otros objetivos dentro de la política, y el desafío de Chile y del mundo entero es cómo se concilia lo bueno de nuestro sistema, que es efectivamente esta forma de ir buscando los costos más bajos, con dos objetivos que a Chile nos ha tocado vivirlo, pero que a otras partes del mundo ha tocado, que es el objetivo de seguridad en el suministro, donde aquí, y Sebastián dio ejemplos, el tema de algunos países, partiendo por Estados Unidos, después del riesgo en términos de suministro de petróleo, cuando fue la guerra en Kuwait, empieza con acumulación de reservas estratégicas. O a los alemanes, que les pasó algo parecido a nosotros, les cortaron la llave del gas, y eso le significó un impulso muy grande en términos de energías renovables no convencionales y diversificación de la matriz, y el tema ambiental también, donde ahí es otro objetivo que antes no estaba presente y que yo creo que ahora cada vez más tiene que estar presente dentro de lo que estemos pensando en el sector, tanto porque los impactos locales están haciendo cada vez más difícil la aprobación de los proyectos, cosa totalmente natural que ocurra en la medida que gran parte de los beneficios de estos proyectos son más bien nacionales y los impactos son locales, y todos los riesgos que puede haber desde el punto de vista de los impactos globales, que es el que nos vayan a empezar a cobrar impuestos por nuestras emisiones, que hayan restricciones al comercio asociado a las emisiones. La solución que yo creo que estamos nosotros tratando de construir, y que es algo que todo el mundo está avanzando en eso, es, ¿sabes qué? Diversifiquemos. Tratemos de alguna forma evitar lo que nos pasó a nosotros, que fue que en un momento dado el tiempo aparece el gas que era confiable, ¿no es cierto? Había reservas, había protocolos, había todos los mecanismos que nos daban seguridad, era más limpio, era más barato, y yo creo que en este momento, si llegase a surgir nuevamente una alternativa que parece que gana por todas partes, desde el punto de vista de las políticas públicas trataríamos de compensar eso de alguna forma y asegurarnos que se aprovecha, pero que no se juegan todas las cartas en ese mismo juego, sino el tema de la diversificación. Y en el tema de la diversificación, yo creo que nosotros hemos sido más o menos claros en términos de buscarla de una manera activa. Estábamos tratando de introducir energías renovables no convencionales a través básicamente de eliminar las barreras que lo dificultan. Incluso en la ley hemos puesto un porcentaje mínimo requerido. Está el tema del GNL, que es básicamente también es una búsqueda de diversificar los proveedores. Tenemos la discusión y levantando toda la información para saber qué es lo que se requiere para poder contar si es necesario a mediados de la década del 2020 de energía nuclear, que también es otra forma de diversificar. Diversificar, no solamente importar, sino que buscar dentro del territorio, y ahí hacía referencia también Sebastián a los hidrocarburos, el CEOPS, a la isla Riesco con el carbón, a la mayor actividad exploratoria de ENAP. Y también ahí hemos sido súper claros, yo diría, todas las autoridades de gobierno, en términos de que el potencial principal que tiene este país es la hidroelectricidad. Y incluso en el 21 de mayo la presidenta fue bien clara en señalar que hay que hacer un aprovechamiento, hay que avanzar decididamente el aprovechamiento de nuestra principal riqueza energética, que es la hidroelectricidad, cumpliendo obviamente con todas las evaluaciones que se requieren. Respecto a proyectos en la zona de Aysén, donde no es solamente el proyecto de Hernán y de Bernardo, sino que hay otro proyecto más también que está avanzando. La referencia nuestra nunca ha sido proyectos individuales, obviamente, ha sido más bien a generación en esa zona,
y al menos lo que ha sido el pronunciamiento por parte de nosotros como autoridad energética es bien claro. Nosotros lo incluimos en el plan de obra, porque por todas estas razones que da Hernán, efectivamente, desde el punto de vista del desarrollo energético del país, resultaría conveniente contar con esos proyectos. Reduce el riesgo hidrológico, porque estamos hablando de una zona totalmente distinta, es un recurso autóctono, con lo cual nos evita estos riesgos respecto a qué pasa con los precios o qué pasa con los suministros, es de menor costo, mirando competitividad y país entero. Hay que asegurarse que los sistemas sean lo suficientemente competitivos para que eso se transmita en la mayor medida posible a precios. Es también bajo en emisiones, que es este tema que tenemos que empezar a anticiparnos respecto a no vayamos a quedar muy expuestos a que toda nuestra expansión sea en base a carbón y que vayamos a estar sometidos a restricciones por ese lado. Nosotros también fuimos muy cuidadosos en decir, desde el punto de vista energético, no tenemos dudas de que en nuestra diversificación y reducción de riesgos y aprovechamiento de nuestra riqueza sería bueno que estos proyectos avancen. Confiamos por completo, esperamos que entren los proyectos a evaluación y ahí se va a pronunciar la institucionalidad evaluando todas las alternativas que hay. Ministro, un segundo. ¿Y la pregunta que me hiciste? No me acuerdo ya. No, es que ya está implícitamente respondida, yo creo. Ahora, lo interesante es que usted ha hablado sobre... Ese es un gran recurso de la autoridad. Usted ha hablado... Hago una presentación. No te entendí bien la pregunta. Es notado. Usted ha hablado sobre, en buena medida, ahora y en sus palabras iniciales... No, espérate. Dame un segundo. Yo tenía pensado que me iba a tocar hablar un buen rato, entonces estoy tratando de tirar todo lo que había preparado, aprovechando cualquier... Está bien, pero ahora toca también la etapa donde la gente va a medir un poco lo que hemos estado conversando, porque en buena medida usted ha hablado sobre las políticas que ha tomado Chile para enfrentar la crisis energética, o lo que se planteó en un minuto como crisis energética. Entonces yo les voy a pedir que tomen su arma y evaluemos precisamente eso. Y ahí está la pregunta: ¿cómo califica la reacción del país ante la crisis energética? ¿Oportuna y proactiva, suficiente, insuficiente y reactiva? Y se echa a correr el conteo. Oye, Sebastián, también tiene para votar ahí. ¿Ah? También tiene para votar. Ya no voté ya. ¿Qué pasó? Es como el 80% de la asistencia. Bueno, hay un 44%, ministro, que considera que la reacción fue insuficiente y reactiva. Un 37% la considera suficiente y solo un 19% la considera oportuna y reactiva. Sebastián, ¿tú qué opinas de ese resultado? Puedo dar mi opinión, ¿no?, sobre los resultados en realidad. No. Yo creo que está más cerca, pienso, de A, en términos de que, si bien es cierto que estuvimos flaqueando durante algunos meses, casi un año al principio, entre que se produjo el primer corte, que fue en marzo del 84, bueno, el 1 de abril creo que fue, del 2004, hasta que salió la ley. Marzo del 2004, creo que fue el 31 de marzo del 2004, hasta que salió la ley corta, pudimos haber quizás ahorrado unos 6 meses en tiempo de discusión de la ley para destrancar ciertas trabas regulatorias, que no es del caso señalarlo acá. Pero en definitiva creo que la reacción en términos de darle una solución de mercado a la crisis es digna de destacarse. Quizás el otro punto donde hemos flaqueado un poco en el tema de los permisos ambientales. Inicialmente fueron tanto para los proyectos a carbón como para los proyectos hidroeléctricos, después se destrancaron para los proyectos a carbón, pero siguen estando presentes, digamos, yo diría, una cierta decisión inicial, al menos, de apoyar fuertemente los proyectos hidroeléctricos. Yo en eso pienso que las políticas energéticas deben de ser más bien neutrales. O sea, ¿no? Estoy de acuerdo que el Estado tiene que tomar decisiones, por ejemplo, en temas de seguridad o en temas de acogerse o no a un determinado régimen de regulación sobre los efectos ambientales, emisión de CO2, por ejemplo.